¿Qué tal a todos? Buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en que me estén viendo. Me llamo José María Ábalos y a continuación voy a presentar de manera detallada el tema de moduladores FM, enfocado particularmente en la diferenciación de la banda ancha y la banda angosta como tal, o mejor conocidas como wideband y narrowband respectivamente, como parte de la materia de teoría de la comunicación. Primero que nada, observar un poquito el contenido que les voy a presentar a continuación. Bueno, hablaré primeramente acerca del tema que envuelve de manera general lo antes mencionado, es decir, la modulación angular, y ya de manera un poquito más particular la frecuencia modulada, su tecnología, tanto el modulador como el demodulador, hablar de manera concreta de banda ancha y banda angosta, la clasificación de los moduladores y los tipos que existen, mencionar que ya que hay una gran variedad de ellos, bueno, en la actual presentación simplemente se contemplan algunos de ellos, igualmente en el caso de los transmisores. A manera introductoria comenzaremos hablando de una señal como tal, es decir, visualizar que cualquier señal analógica tiene la capacidad de variar únicamente en tres propiedades, ya sea en amplitud, frecuencia o fase. Recordar que la modulación angular se compone tanto de la modulación en frecuencia como de la modulación en fase. Existen varias ventajas en su utilización, entre las que destacan la reducción de ruido, el uso eficiente de la potencia y una fidelidad más amplia del sistema. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar la demanda de mayor ancho de banda, así como los circuitos se vuelven un poquito más complejos, tanto en el diseño del transmisor como del receptor. Las características particulares de la modulación angular fue introducida por ahí de 1931 como una alternativa viable de la amplitud modulada, debido a sus características como la susceptibilidad del ruido y la mejora en cuanto al rendimiento en general en las comunicaciones. En definición, la modulación angular se basa en el efecto de hacer variar ya sea la frecuencia o la fase de nuestra señal portadora. Así entonces, tiene dos componentes, la modulación en frecuencia y la modulación en fase. En ambos casos, la amplitud se mantiene constante. Entre las aplicaciones de hoy en día se destaca generalmente en las transmisiones de radio y televisión, radios móviles, radio celular e incluso en comunicaciones por microondas y satélite. Recapitulando entonces, tenemos que hay dos componentes de la modulación angular, la modulación en frecuencia y la modulación en fase. Importante mencionar que en ambas modulaciones poseen características mejores frente al ruido y que el enfoque de esta presentación a partir de este momento será guiada por la modulación en frecuencia o frecuencia modulada ya como tal. Frecuencia modulada. En definición, la frecuencia modulada es una modulación que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia, comúnmente usada en radiofrecuencias por su alta confiabilidad tanto en música como en voz. Cabe mencionar que el sonido de la televisión también se maneja de manera similar por medio del FM, creando una pequeña separación. Lo que hacen es tratar de dividirlo en radiodifusión, que se conoce como WFM o Wide FM, haciendo alusión a lo que es banda ancha, y el radio de dos vías, que se conoce como NFM o Narrow FM, con referencia a banda angosta. Pero, ¿qué es lo que nos dice su tecnología? Considerando que un modulador FM demanda tanto estabilidad como la varianza de su frecuencia, se consideran métodos principales. Algunos de ellos es la modulación del oscilador, moduladores de fase y modulador con PLL o Phase Lock and Loop, mejor conocido como enganchamiento de fase. En cuanto al demodulador, se utilizan dos métodos principales, el discriminador reactivo y el detector de PLL, que sería como la continuación del modulador original. Ahora bien, primero, mencionar la modulación del oscilador. Trabaja a partir de un capacitor variable, haciendo a su vez que la frecuencia varíe con respecto a la señal. Segundo, los moduladores de fase. Mencionar que los moduladores FM se pueden modelar de la misma manera que un modulador en fase, simplemente agregando una etapa de integración o un integrador propiamente a la entrada de la señal. Tercero, está el modulador PLL, o mejor conocido como Phase Lock and Loop, o sistema de enganchamiento de fase, en donde nuevamente se utiliza un oscilador controlado por voltaje, pero que a su salida se compara con una frecuencia de referencia, ya que existe una retroalimentación, y con esto crear una señal de error que a su vez es filtrada para que sea insensible a las variaciones de la señal. En cuanto a los demoduladores, primero está el discriminador reactivo. Su funcionamiento se basa en llevar a la señal a una determinada reactancia y con eso, hacer variar la impedancia conforme a la frecuencia y al final poder detectarla con la envolvente.
Segundo, el detector PLL, que sería ya, como lo dije anteriormente, la contraparte de nuestro sistema de enganchamiento de fase. Mencionar que existen varios tipos según el tipo de aplicación que se quiera hacer, y la mayoría de los circuitos integrados con este sistema, bueno, vienen acompañados de otras etapas que muchas veces sí son ocupadas, como es los amplificadores de radiofrecuencia y la frecuencia intermedia. Wideband y Narrowband. Comprender que el funcionamiento y el costo van de la mano, bueno, es primordial, ya que saber diferenciar entre que para altas cantidades de datos se requiere un alto ancho de banda y que para desarrollar largas distancias ocupamos de banda angosta es la manera a seguir. Las regulaciones actuales entre el uso de la tecnología, bueno, está definido más o menos de la siguiente manera, donde el FM de banda estrecha se coloca más o menos entre 6.5 y 25 kHz, mientras que el FM de banda ancha está por arriba de los 50 kHz. De manera particular podemos definir un rango intermedio, es decir, ya sea para banda angosta, tener en claro que está vinculada con la comunicación de la voz y se coloca por ahí más o menos de los 15 kHz. Ahora bien, con respecto a la banda ancha, va de los 200 kHz en servicios de radiodifusión y hasta 300 MHz ya para sistemas un poquito más robustos, entre los que destacan podría ser, no sé, televisión satelital. En definición, bueno, un modulador es un circuito que produce variaciones en la frecuencia de la portadora con respecto a la variación de la señal, considerando que la portadora se genera a partir de un oscilador. El oscilador puede ser creación a partir ya sea de un circuito tanque o LC o un oscilador a cristal. Pero bueno, el LC, primeramente el funcionamiento, o sea, producir un oscilador a partir de un LC, lo que se hace es fijar la frecuencia con los valores de la inductancia y la capacitancia y haciendo variar cualquiera de las dos. En el caso del oscilador a cristal, bueno, el cristal es el que define la frecuencia y solo se puede modificar mediante un capacitor variable. Bueno, para llevar a cabo lo anterior es necesario un dispositivo que permita dicha variación. En este caso, bueno, está el diodo Varicap, o mejor conocido como diodo varactor, haciendo referencia a una capacitancia variable. Las formas en las que se puede trabajar este dispositivo, primeramente, bueno, está la polarización en directa, que se produce un paralelo con un valor resistivo muy bajo, produciendo una capacitancia con pérdidas elevadas. En este caso, al polarizarlo de manera directa no es conveniente para nuestra finalidad. Si lo polarizamos en inversa, se produce el equivalente a las dos placas de un capacitor que se separan proporcionalmente a la tensión aplicada en sus terminales. A continuación, bueno, pueden observar lo que es el símbolo del diodo varactor, igualmente con sus terminales comunes de un diodo, tanto el cátodo como el ánodo. Bueno, los moduladores se pueden clasificar en dos: directos e indirectos. Los directos basan su funcionamiento en un oscilador controlado por voltaje, o VSO, mejor conocido, que varía su frecuencia con respecto al voltaje. Los indirectos se logran cambiando la fase de la señal portadora, resultando en un desplazamiento proporcional a la amplitud de la señal. Ahora bien, aquí tenemos nuestro primer modulador FM directo, que es el de diodo varactor. Bueno, en sí el funcionamiento de este modulador es el siguiente. Lo que hace es que el diodo desvía la frecuencia de cristal, se produce un voltaje de cortocircuito tanto en R1 como en R2, y por consiguiente, bueno, el voltaje de la señal agrega o resta nivel, provocando un cambio en su capacitancia y así en la frecuencia de oscilación. Recordar que este modulador en particular, bueno, trabaja con un cristal y por lo tanto su desviación se ve limitada. Entonces podemos definir que este modulador se usa más en aplicaciones de banda angosta. Bueno, aquí tenemos lo que es el modulador de reactancia. Su nombre viene de su funcionamiento. Aquí, ya que podemos observar a partir del transistor JFET, podemos concluir que lo que ve es una carga de reactancia variable producida por el circuito tanque, que lo vemos a la entrada del circuito. En este caso, tanto el inductor como el capacitor. Esta reactancia se produce por los pequeños valores tanto de C como de R que se encuentran en serie, considerando que la tensión de R es prácticamente la del drain o el drenaje del transistor, de nuestro transistor.
Y con respecto al capacitor, bueno, estaría desfasada por 90 grados. ¿Por qué? Porque si asumimos que la tensión de R es prácticamente la del drenaje, entonces podemos también asumir que su corriente está en fase con la tensión general, y así, de esta manera, concluir que el transistor JFET, bueno, se comporta como un capacitor. Sus aplicaciones generalmente están guiadas, al igual que el modulador anterior, a banda angosta. Mencionar, no tomar en cuenta el circuito que se encuentra en la parte trasera de la cámara, ya que, bueno, el funcionamiento está en términos de corriente alterna. Ahora bien, con respecto a los transmisores FM directos, el que vengo a exponer un poquito más detalladamente, bueno, es el de circuito de fase cerrada. Aquí lo tenemos ya en su diagrama de bloques. Bueno, se compone de un circuito de fase cerrada, como su nombre lo dice. Podemos observar que la salida del oscilador controlado por voltaje, bueno, se encuentra en una etapa en la que se divide n veces con retroalimentación al comparador PLL, en donde compara tanto la referencia como la de recepción. Esto es lo que le da la pauta al sistema para producir un grado de error y hacer la corrección que se agrega a la señal de tal manera que logre ajustarla al valor correcto. Ahora bien, con respecto a los moduladores FM indirectos, bueno, el sistema en sí consiste de un diodo varactor, como podemos observar, nuevamente en serie, pero esta vez con una red inductiva, y la red combinada funciona como un circuito resonante en serie a la frecuencia de salida. Al aplicarle la señal modulante al diodo, cambia su capacitancia y por consecuencia su fase varía, resultando en un desplazamiento en fase, pero con respecto a la portadora. En conclusión, bueno, en conclusión general, primero destacar que el campo de la modulación FM es bastante amplio y que da una variedad de opciones para experimentación y aplicación en general. Precisar que los moduladores son parte importante de una red más grande de componentes y que forman un sistema de mayor calidad y desempeño. Y recordar que el uso correcto del espectro, bueno, es primordial a la hora de diseñar diversas aplicaciones con un cierto grado de demanda y cobertura. A continuación, bueno, les muestro mis referencias, tanto bibliográficas como las de la web. Y bueno, chicos, por mi parte fue todo. Muchas gracias.